Buenos días, buenas tardes, feliz día de reposo, feliz día de Shabbat. Le damos gracias a nuestro Creador del cielo y de la tierra, a Yahweh. Bendecimos a nuestro Maestro, nuestra guía espiritual, Yeshua HaMashiach Emmanuel. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta enseñanza, en esta clase que hoy vamos a estar estudiando. Y hoy vamos a tener una enseñanza, vamos a tener un estudio, y yo le puse como el título: ¿cuál es la causa de la pobreza? Las falsas creencias. Y entonces, mientras en esta semana he estudiado este tema, le he pedido al Creador que me guíe conforme a su palabra, porque pues siempre en todos los estudios me gusta respaldar la enseñanza con la palabra del Creador. Y bueno, estudiando la palabra del Creador, encontramos el tema y para estudiar en este día, y bueno, que sea de una gran bendición, donde quiera que estén, donde quiera que nos vean. Y como siempre les he dicho, compartan los videos, recomiéndenlos con los hermanos, con las demás personas. Todo lo que se hace es de una gran bendición y se hace para la honra, la gloria y la exaltación para el Creador. Entonces vamos a comenzar en esta ocasión, como comenté, el título de la enseñanza que vamos a estar estudiando es: ¿cuál es la causa de la pobreza? Las falsas creencias. Y entonces a veces, como cuando la gente escucha esto de las falsas creencias, a veces pueden pensar, bueno, a lo mejor va a hablar de la falsa religión, de las falsas doctrinas. Y pues no, voy a hablar sobre las falsas creencias que nos hemos formado. La falsa creencia que nos hemos formado, por la cual nos han llevado a la pobreza. Y voy a hablar de diferentes clases de pobreza. Entonces, primeramente, para ver este tema que hoy vamos a estar estudiando, voy a usar el libro de Mateo en el capítulo 25, y vamos a ver qué es lo que ocurre en el verso 25. Vamos a ver ahí esta enseñanza que tenemos, que yo comento aquí, es: la causa de la pobreza es el miedo. Porque eso es lo que nos lleva a la pobreza. Entonces, en esta parte dice la escritura que había un siervo que había recibido un talento, y dice que fue y escondió este talento en la tierra. Y dice que porque tuvo miedo de perder el dinero o lo que se le había entregado a esta persona. Entonces, una de las cosas que yo encuentro es que el obstáculo, el miedo al fracaso, es una de las razones que llevan a la pobreza. Entonces, una de las cosas que mientras vemos este capítulo de Mateo en este verso 25, para que veamos esto, dice: por eso tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra, aquí tiene, dice, lo que es suyo. Dice en el verso 26, y más adelante dice, en respuesta su amo le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no siembro? Y dice: y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber depositado mi dinero en el banco, para que al venir, dice, yo hubiera recibido, dice, lo mío con intereses. Y dice en el verso 28, así que quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en esta parte, mientras estoy viendo la escritura, ahí dice la palabra del Creador, dice en el verso 29, dice: porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá más en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Bueno, en esta parte, lo que estoy usando como el título, como les dije, ¿cuál es la causa de la pobreza? Y la causa de la pobreza son las falsas creencias. Entonces, bueno, para que entendamos esto es que nosotros nos formamos una creencia adentro de nosotros. Si tenemos la capacidad de salir adelante, de superar, tener éxito en los ángulos de la vida. Entonces en esta parte, todo esto es muy interesante. Entonces, lo que ocurre es que ¿cómo vamos a saber si tenemos una falsa creencia? Primero, vamos a ver el nivel de vida que vivimos. Vamos a evaluar, la falsa creencia utilizando estos factores como, como las mayores necesidades que tenemos. Y vamos a ver aquí cómo estamos en estos factores de las mayores necesidades que tenemos toda la vida o todos los días. ¿Somos amados? ¿Somos felices? ¿Tenemos buen nivel de salud? ¿Somos exitosos en los negocios? Entonces, una de las cosas que hay para ver nuestro nivel de vida, vamos a comenzar. ¿Somos amados? ¿Somos felices? ¿Tenemos buen nivel de salud? ¿Somos exitosos en los negocios? ¿En qué concepto nos tenemos a nosotros mismos? ¿Hay una falsa creencia de nosotros mismos? ¿Cómo el creer? Pues, y aquí eso vamos a comenzar con las falsas creencias. Porque a veces utilizamos estas palabras y estos pensamientos. Y empezamos a decir, creo que no tengo la capacidad, no puedo estudiar, soy pobre, no soy inteligente, no tengo tiempo, tengo miedo, me da pena, soy muy joven, no tengo experiencia, soy muy viejo, tengo problemas de aprendizaje, no terminé mis estudios. Entonces, en este día, estamos viendo que todo esto que estamos viendo aquí, de una falsa creencia, y es que, como por ejemplo, todo lo que creemos es una realidad, porque cada quien ve su realidad, cada quien cree a su manera y cree cómo se ven las cosas, aunque otra persona las vea de otra manera. Siempre nos encontramos con una situación cuando platicamos con otra persona y le decimos, bueno, eso que está haciendo está mal. Eso que está haciendo es incorrecto. Usted debe de hacerlo de esta manera. Entonces las personas se aferran y dicen, es que así me enseñaron. Es que yo creo que es así. Es que siempre lo he hecho así. Entonces una de las cosas que hay, que cada persona se forma su creencia. Y bueno, de esa manera las personas rigen su vida, pensando que esa es la manera correcta de vivir. Entonces, esa es una falsa creencia. Fíjense, por ejemplo, si estamos diciendo nosotros, estamos diciendo estas palabras, no tengo la capacidad, no puedo estudiar, soy pobre, no soy inteligente, no tengo tiempo, me da pena, soy muy joven, no tengo experiencia, soy muy viejo, tengo problemas de aprendizaje, no terminé mis estudios. Estas son de las cosas que hay, que mientras investigamos a las personas exitosas, a todas las personas que se han hecho ricas, que han alcanzado muchos bienes, han sido personas que estaban en un nivel de pobreza y se hicieron ricos. Fíjense, solamente por el deseo
y decidir de cambiar sus vidas y de salir adelante. Entonces, una de las cosas que hay es que el deseo y la decisión son factores importantes para obtener el éxito. Entonces, primeramente, se ha cuestionado y se ha preguntado, por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona exitosa, se le dice, ¿qué fue lo primero que hiciste para lograr todo esto que tienes? La persona dice, bueno, primeramente me decidí. ¿Me decidí? O sea, que si una persona tiene el deseo, pero si no se decide, no va a pasar nada. Hay que decidirse. Entonces ahora, una de las cosas que hay, como les dije, se ha formado una falsa creencia en las personas. Y dirán, bueno, ¿cómo es que se ha formado una falsa creencia? Y yo les voy a decir, sí. Vamos a ver lo que dice en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, en el capítulo 2 y en el verso 8 dice ahí la Biblia, dice la palabra de Yahweh, dice la palabra del Creador, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh, de los ejércitos. Ven. Entonces, si Dios, si Yahweh, si Elohim, Él es el dueño de la plata y del oro, bueno, entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el pueblo de Dios, por qué el pueblo de Yahweh tiene calamidad o tiene necesidad? ¿Ven? ¿Por qué? Si dice la Escritura que el oro y la plata son de Yahweh, de los ejércitos. Dice en el Salmo 24, en el verso 1, de Dios es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. ¿Ven? Vamos a pensar. De Yahweh es todo el mundo, es todo el universo y todo lo que tiene. Entonces, ¿por qué? Porque hay pobreza. ¿Ven? ¿Le creemos a Yahweh? Bueno, mucha gente dice, yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios. ¿Pero esa será una falsa creencia? ¿O será verdad? Si una persona cree en Dios, en Yahweh, en Elohim, entonces simplemente lo que tiene que hacer la persona es echar mano de todos los recursos que hay. ¿Ven? Y la gente no tiene que sufrir. Pero la gente sufre porque cree en una falsa creencia. ¿Ven? En el Salmo 66, en el verso 7 dice, Dios domina, o Yahweh domina, con su poder para siempre, sus ojos vigilan las naciones, dice, no se enaltezcan los rebeldes. No se enaltezcan los rebeldes. ¿Por qué? Porque si los rebeldes, los que rechazan la Torah, los que rechazan la palabra del Creador, tal vez estén viviendo en la pobreza. ¿Ven? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, en el Salmo 66, en el verso 7 dice, Dios domina con su poder para siempre, aleluya. Sus ojos vigilan las naciones, todas las naciones, todo el mundo. Dice, no se enaltezcan los rebeldes. Bueno, mientras estamos estudiando este tema, ¿cuál es la causa de la pobreza? Las falsas creencias. Yahweh, Elohim, dice la Escritura, domina con su poder para siempre. Y hemos visto o leído más versos
Yahweh, Dios, no desampara a su pueblo. Bendice a su pueblo. Bueno, entonces, yo les digo, tenemos una falsa creencia. O creemos verdaderamente en el Creador. Como les dije, si hay un problema de salud, hay problemas de felicidad, hay problemas en los negocios. Una de las cosas que yo veo más problemáticas en estos tiempos es que las personas no se sienten amadas, tanto la mujer o tanto el hombre. Y Dios nos creó, Yahweh nos creó, para que disfrutemos en esta vida del amor, de la felicidad, de salud, de mucho éxito en los negocios. Pero si una persona no se siente amada, no es feliz, tiene enfermedad, no es exitoso en los negocios, hay una razón. Hay una razón. Entonces, mientras en este día estamos estudiando este tema, es muy interesante y yo creo que todos vamos a aprender de esto y vamos a crecer. Hay personas que premeditan el fracaso con sus pensamientos y sus palabras. Y bueno, para que pensemos más. Hay personas que premeditan el fracaso con sus pensamientos y sus palabras. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando no se comparten las mismas ideas y los gustos, dicen, vamos a intentar vivir juntos. Intentar es el poder de una excusa o es el poder para poderse excusar y decir, yo te dije, vamos a intentar, nunca te garanticé nada. ¿Ven? Hay muchas palabras que se usan en el vocabulario que son destructivas, porque el rey Salomón dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Entonces las personas pueden declarar palabras que van a destruir o construir. Entonces un matrimonio que no comparten ideas ni gustos, dicen, vamos a intentarlo. Pero esa palabra de intentarlo es el poder de excusarse para decir, el matrimonio fracasó. ¿Por qué? Porque una persona dirá, yo te dije que lo íbamos a intentar, pero no salió bien. Entonces, hay divorcio, hay separación. Entonces, una de las cosas que las personas deben de eliminar la palabra intentar. Nuestro maestro, el Mashiach, el Ben David, nuestro Salvador, dijo que tu hablar sea siempre sí o sea no. Y bueno, yo creo que mientras yo he estudiado la escritura y la he leído bastante, he encontrado que la palabra no dice inténtalo. ¿Ven? La palabra dice hazlo o no lo hagas. Hazlo o no lo hagas. Entonces una de las palabras que se debe de eliminar del vocabulario es intentar. Estamos estudiando la causa de la pobreza. ¿Cuál es la causa de la pobreza? Una falsa creencia. Entonces, si se utiliza la palabra intentar, bueno, les voy a comentar que eso va a crear muchas situaciones. No problemas, situaciones. Porque voy a hablar más adelante sobre la palabra problema.
Hay otras palabras que se deben de eliminar también del vocabulario para eliminar el fracaso premeditado, que no debemos de utilizar estas palabras también. Y ya les comenté como el intentar y decir tal vez, o decir quizás, o decir pero. Y hay otra palabra que tiene mucho poder. Cuando la usamos hay que eliminarla. Cuando una persona dice tengo un problema o hay un problema es cuando una persona muere sin salvación de su alma. Ese es un problema. Cuando una persona muere sin la salvación de su alma, ese es un problema. Porque yo les voy a decir que si el carro se quemó, lo chocaron, no es un problema. Es una situación, porque se puede reemplazar. ¿Ven? Se puede reemplazar. Ahorita hay mucha gente que también dice, bueno, tengo un problema del hígado, tengo un problema del riñón, tengo un problema de quién sabe qué. Y se pueden hacer trasplantes, ¿verdad? El problema es que las personas cuando declaran esta palabra de que hay un problema, en verdad lo hay. Porque las personas lo van a elevar y le van a dar la fuerza que necesita esta palabra. Entonces ya les compartí que un problema es si una persona muere sin salvación de su alma. Ese sí es un problema. Porque ¿a dónde irá una persona? ¿A dónde irá el alma de una persona que muere sin salvación, sin haber aceptado al Hijo de Dios, al Hijo de Yahweh? ¿Dónde pasará la eternidad? La Biblia nos enseña y dice que solamente en esta vida, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de tener fe y creer en Jesucristo de Nazaret, en Yeshua HaMashiach, en Manuel, nuestro Salvador. De decirle a Él, quiero que me perdones todas mis faltas, todos mis errores, me quiero salvar. Entonces, si una persona hace eso, invita al Hijo de Yahweh, al Hijo de Elohim, a su vida, la persona se va a salvar. Cuando hay una situación en cualquier ángulo de la vida, hay que decir, hay una situación, y la mente buscará resolver la situación y tendrá una idea. Cuando la palabra problema se usa, causa tensión y alteración, y la mente se bloquea a la información. No sé si les ha pasado, pero cuando las personas mencionan la palabra hay un problema, las personas no pueden resolver un problema porque no se puede pensar, porque eso, lo que la persona está diciendo, cuando la persona dice que hay un problema, la mente no tiene idea de cómo responder a esa palabra. O sea, lo que recibe la mente, el alma, es que no hay solución. Y lo único que va a causar es un dolor de cabeza. Todas las personas no pueden utilizar la palabra problema. Las personas cuando se enojan tienen un problema y no pueden pensar. Las personas cuando se enojan cometen más errores porque el enojarse es un problema. El enojo puede llevar a crímenes por causa del enojo. La palabra problema debe eliminarse del vocabulario. La Torá, la Biblia, no menciona la palabra problema.
La palabra problema se usa como un término para dirigirse a una cuestión o solución o situación. Y esta palabra viene del griego, que viene al latín, y del latín pasa al castellano, al español. Entonces la palabra problema no es mencionada en la Torá o en la Biblia. ¿Por qué? Porque no existe un problema. Hay situaciones. Fíjense. Entonces una de las cosas que si nos educamos más y ya no utilizamos las palabras que nos van a cerrar las puertas hacia el éxito, y vamos a utilizar palabras positivas, vamos a eliminar la falsa creencia. Ahora vamos a comenzar y vamos a ir más adelante para obtener éxito en todo ángulo de la vida. Hay que sacar las falsas creencias, dice, que hay en lo interno para cambiar lo exterior. Vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 23, al verso 25, lo que dice la escritura ahí. Mateo 23, y vamos a ver, Mateo 23, verso 25, y vamos a ver lo que dice nuestro maestro, el Ben David, Yeshua, Hamashiach, Emmanuel, ahí, y dice ahí en ese verso 25, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por afuera el vaso, dice ahí, limpian por afuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Verso 26, fariseos ciegos, limpia primero el exterior del vaso para que también el exterior quede limpio. Entonces vamos a ver una cosa aquí. Y dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por afuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Entonces, primeramente, como estamos hablando ahorita, que si nos hemos formado una falsa creencia, porque la hemos heredado de los padres, la hemos heredado de nuestros antepasados, y tal vez también en la forma en que nos hemos educado. Hemos ido a las escuelas y tal vez también seamos enseñados por alguna religión. Y no nos han enseñado como dice la palabra de Dios, como dice la palabra de Yahweh. Entonces hay mucha gente que está preocupada, como dice la escritura aquí, tratando de limpiar lo de afuera. Pero dice el Mashiach, limpien primero lo de adentro, para que se limpie lo de afuera. Dice, les voy a seguir leyendo, dice en el verso 27, dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda impureza. Fíjense en esta parte. Dice el Mashiach, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda impureza. Cuando vemos estas palabras, podemos entender que primeramente, para obtener, como les comenté, el amor, la felicidad, la salud, ser exitosos en los negocios, debemos de limpiar las falsas creencias
que hemos desarrollado o que tenemos y las practicamos como hábitos todos los días. Dice el Mashiach, limpien lo de adentro, limpien lo interno, para que lo exterior también se vea bien. Pero si ustedes limpian solamente lo de afuera y por dentro, dice, están llenos de cosas impuras, como dice aquí. Dice, son como unas tumbas blanqueadas, que son, dice que tienen huesos adentro, huesos de muerto. Y todo eso lo que nos enseña es que hay adentro de una tumba. Por afuera la vemos con flores, la vemos bien arreglada, pero por dentro hay huesos y tal vez hay mal olor. Entonces, ¿qué es lo que el Mashiach nos está enseñando? Y dice, primeramente, limpien lo de adentro para que lo de afuera también se vea bien. Entonces nosotros, si queremos alcanzar el éxito, como ya mencioné, en el amor, la felicidad, la salud, los negocios, vamos a comenzar a trabajar desde adentro. Vamos a ver qué dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13. Vamos a ver lo que dice ahí la escritura. En el libro de los Proverbios, verso 28. Verso 28. Verso 28, verso 13. Y dice ahí, el que no confiesa su pecado no prosperará. Dice aquí, el que no confiesa su pecado no prosperará. Dice aquí, tengo una Biblia israelita y dice, el que encubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. ¿Ven? En este día, estamos estudiando esto para obtener el éxito, como yo les dije, en el amor, en la felicidad, en la salud, en los negocios. Y dice aquí, el que cubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Dice en el verso 14, feliz el hombre que siempre respeta, pero el que endurece su corazón cae en el infortunio. Es lo que dice la escritura aquí. Vamos a ver otro verso. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 6, y vamos a ver lo que dice ahí en el libro de Lucas. Vamos a ver, y dice ahí en el libro de Lucas. Dice ahí en este verso 6, verso 6. En el verso 37, vamos a ver qué dice la escritura en el verso 37. Y ahí nos enseña sobre el no juzgar. Y dice en el verso 37, no juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Dice en el verso 38, den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. Entonces en esta parte, primeramente, para que alcancemos el éxito, fíjense, para que alcancemos el éxito, dice la escritura, no juzguen, no entren en calumnia,
Si no juzgan, no se les juzgará a ustedes. No condenen. Y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Y fíjense, uno de los problemas graves que hay, que son un estorbo para el amor, para la felicidad, para la salud, para los negocios, es el no perdonar. ¿Ven? Muchas personas, fíjense, se pasan horas pensando en los problemas, pensando en el pasado y viviendo en el pasado y no viviendo en el presente. Fíjense, una de las cosas que hay es que cuando esto es un estorbo, el no perdonar, las personas no se pueden enfocar en los negocios, no se pueden enfocar en la felicidad, no se pueden enfocar en el amor, no se pueden enfocar en la salud. Fíjense. Ahora, una de las cosas que hay es que a veces las personas podrán decir, porque yo lo he oído muchas veces y dicen, no puedo perdonar, no puedo olvidar. Entonces, una de las cosas que hay es que para que nosotros quedemos libres de, tal vez, de lo que se ha sufrido, de lo que hemos vivido, es que de alguna manera, porque siempre estamos buscando culpables, siempre cuando pasa alguna cosa, siempre se busca algún culpable. Entonces en alguna forma, hemos sido nosotros también causantes del problema. Hemos sido causantes del problema y lo que tenemos que hacer es que tenemos que decir, yo soy culpable también de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Entonces, cuando nosotros aceptamos que somos culpables también de lo que hayamos vivido, se va a eliminar, se va a borrar el problema que nos hace pensar, porque es un problema si no lo eliminamos. Fíjense, tenemos que creer, como yo les dije, que es una situación. Debemos de salir de esa área, de esos pensamientos, porque dice la Escritura, dice, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Escritura que si nosotros perdonamos, dice, también su Padre de ustedes los perdonará en el cielo. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres aquí en la tierra, ustedes tampoco serán perdonados. ¿Y qué es lo que dice la Escritura aquí? Que el que perdona, el que confiesa sus pecados, dice, será prosperado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, perdonar. Fíjense, cuando perdonamos vamos a sentir la libertad. Y si no perdonamos vamos a sentir la carga. Y eso va a estar consumiendo el alma. Porque la Escritura dice que el pecado seca los huesos. El pecado provoca enfermedades, se desarrollan enfermedades en el cuerpo. Porque cuando el alma se enferma, enferma el cuerpo también. Entonces necesitamos nosotros salir de todo esto, que tal vez sea un obstáculo, que sea una barrera, y que no estemos logrando lo que deseamos. Vamos a recordar, como yo les dije, que todo consiste en lo que creemos y cómo creemos. Y he comentado que somos lo que deseamos y pensamos y hablamos y nos vemos. Somos lo que deseamos y pensamos y hablamos y nos vemos. Atraemos lo que deseamos y pensamos
hacemos, dice en esta parte, escribí en esta nota, que para que nos demos cuenta de que nosotros atraemos lo que deseamos y lo que pensamos. Fíjense. Yo creo que todas las personas tenemos un medio social. Y ese medio social son nuestras amistades. Entonces, si nosotros atraemos lo que deseamos y pensamos, vamos a ver en nuestro medio social qué tipo de personas, qué clase de personas son con las que convivimos, con las que hablamos. ¿Qué clase de personas son? ¿Son personas positivas? ¿Son personas, como dice aquí, que juzgan, que hacen calumnia, que destruyen a otras personas? Y nosotros estamos relacionados con esas personas porque también tal vez hacemos lo mismo. Entonces, una de las cosas que hay, que el deseo y los pensamientos, así tan fuertes como sean, si los pensamientos y los deseos son de dolor, son de venganza, son de odio, son de amargura, eso es lo que vamos a estar atrayendo a nuestra vida. ¿Ven? Es una falsa creencia. No podemos hacer eso. En el libro de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 33 dice, porque el árbol se conoce por su fruto. Dice, el árbol se conoce por su fruto. Todas las personas nos conocemos por el fruto, por las palabras que hablamos, porque las palabras son los pensamientos y los deseos. Lo que deseamos, lo que pensamos y lo que hablamos, eso es lo que vamos a traer a nuestras vidas. Si una persona utiliza este poder y esta fuerza en lo positivo, va a traer cosas buenas, cosas de mucha bendición. Y si no, va a traer puras cosas malas. Porque nosotros somos como un imán, que atraemos lo que deseamos, lo que pensamos, porque eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a traer. Entonces vamos a pasar más adelante, vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 21, en el verso 21, y vamos a ver qué dice la escritura ahí. Mateo 21. Y vamos a seguir con esta enseñanza. Como yo les dije, está interesante. Mateo 21, verso 21. Vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Y dice ahí, en esto, vamos a entrar en esto del poder, del creer, el poder de la fe. Y en esta parte, vamos a ver aquí, porque esto es lo que vamos a utilizar fuertemente para lograr lo que queremos y lo que deseamos. Y dice en Mateo 21, dice ahí, dice Yahshua le respondió, en verdad les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si le dicen a este monte, quítate, arrójate al mar, así se hará. Verso 22. Todo lo que pidan en oración, si tienen fe, lo recibirán. Bueno, vamos a ver esta parte, porque está interesante. Para que sigamos aprendiendo sobre las 4 necesidades que tenemos cada uno, cada ser humano, que es el amor, es la felicidad, es la salud y es el éxito en los negocios. Entonces aquí, dice nuestro maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo de Nazaret, dice, en verdad les digo, que si tienen fe y no dudan,
no solo harán esto de la higuera, sino que si le dicen a este monte, quítate, arrójate al mar, así se hará. Y fíjense, por ejemplo, no sé si hayan oído alguna enseñanza, alguna ilustración, algún ejemplo, alguna definición sobre lo que significa el monte. Dice, sino que si le dicen a este monte, quítate y arrójate al mar. Fíjense, utilizando el poder de la fe, utilizando el poder del creer. Esta montaña representa una situación. Porque como les dije, vamos a corregir eso. El monte representa una situación, no un problema. Este monte representa una situación en la vida. Pero dice el Mashiach, si tienen fe y no dudan, le pueden decir a esta situación, quítate y arrójate al mar. Así se hará. Entonces yo les digo que cuando vienen los pensamientos negativos, hemos encontrado que una persona no puede pensar dos pensamientos a la misma vez. Solamente piensa un pensamiento. Entonces, para eliminar los pensamientos negativos, lo que tenemos que decir es alto. Alto a este pensamiento. E inmediatamente vamos a sustituir por un pensamiento positivo. La Escritura dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza, la semilla de mostaza es muy pequeña. ¿Ven? Entonces aquí lo que la Escritura nos dice, si tuvieras fe, le dirías a este monte, échate de aquí, échate de mi vida, aléjate de mi vida, y se hará. Dice la Escritura en este verso 22, todo lo que pidas en oración, si tienes fe, lo recibirás. Entonces, en esta parte, como les dije, vamos a utilizar el poder de la fe y el poder del creer. Una de las cosas que hay importantes es que debemos de creer lo que dice la Escritura. Como les dije, en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tiene cada persona? Dice la palabra, pídelo con fe, no dudes. Fíjense en esto. Les voy a compartir esto. El poder del deseo y los pensamientos. Que todas las personas que desean algo en la vida, que lo desean con todas sus fuerzas, lo obtienen. En el caso, por ejemplo, empecé a comentar, en el matrimonio, la mujer desea a un hombre, lo desea fuerte, lo va a obtener. El hombre desea a una mujer, con todas sus fuerzas, la va a obtener. Una de las cosas que hemos encontrado es que las personas que se desean se hacen muy llamativas y coinciden en los pensamientos. Porque muchas veces, a veces, cuando se hacen llamadas por teléfono, el hombre o la mujer le puede decir al hombre, bueno, yo estaba pensando en esto. Y te quería decir que, bueno, mis planes eran ir a este restaurante, ir a este parque, ir a este lugar.
y van a coincidir los pensamientos. Porque las personas se están deseando y están pensando lo mismo y entonces va a coincidir. Pero eso significa que hay un fuerte deseo. Es un fuerte deseo. Una de las cosas que hay en todo esto es que cuando hay un deseo, por ejemplo, una persona quiere salir adelante, hay que escribir las metas. Porque a veces una persona no sabe qué quiere. Por ejemplo, uno pregunta, ¿cuáles son tus metas? Y las personas se toman tiempo para responder cuáles son sus metas, qué planean. Por ejemplo, ahorita comenté, una persona tiene que tener planeado cuánto va a vivir. La Biblia dice que pueden ser de 70 a 80 años, o 100 años, o 120. Entonces, vamos a ver esto. Si una persona planea vivir 100 años, entonces tiene que comenzar a planear y a ver su alimentación, cómo se alimenta, cuánto duerme, cuánto ejercicio hace, cómo debe de mantenerse en la salud, en la alimentación, para que tenga esa seguridad de que va a llegar a 100 años. Pero si una persona no es responsable de sí misma, llegará a 100 años. Si una persona abusa de sí misma y no hace lo que tiene que hacer, no va a llegar a vivir 100 años. Va a reducir su vida. Estamos hablando ahorita de la salud, de la felicidad, del amor, del éxito en los bienes. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, y en el verso 5, lo que dice la palabra del Creador ahí. Vamos a ver lo que dice ahí en el libro de Lucas. Capítulo 5. En el verso 5. Vamos a seguir hablando de la fe. Y dice ahí que en una ocasión los discípulos, Pedro, dice ahí, verso 4, cuando acabó de hablar, les dijo, Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió, Rabí, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaremos la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en el otro barco para que vinieran y les ayudaran a ellos. Vinieron y llenaron ambas barcas de manera que estaban por hundirse. Bien, la palabra del Creador nos enseña aquí que cuando Yeshua dice, echen las redes para pescar, hay que obedecer. Entonces, hay una cosa que quiero que pensemos y meditemos. Que si tal vez estamos también nosotros echando las redes y no pescamos nada y todo sale mal, y como dice aquí la Biblia, hemos trabajado toda la noche, no hemos hallado nada, tal vez nosotros hayamos vivido muchos años o tal vez pocos, y tal vez digamos, no he logrado nada, soy infeliz, no hay felicidad, no tengo el amor, no me siento amado, no me siento amada, hay mucha enfermedad, no hay éxito en los bienes. Entonces llegó el momento de empezar a leer la Biblia, de empezar a leer las Escrituras y de oír la voz del Creador, de Dios, de Yahweh. Porque Él nos va a decir, echa la red,
y vas a encontrar muchos peces. Ven, eso es lo que necesitamos hacer. Escuchar la voz del Creador. Queremos comenzar algún negocio, una relación, matrimonio, lo que queramos comenzar. Necesitamos oír la voz del Creador para comenzar. Cuando Él nos guía, no va a haber fracaso. Porque la Escritura, hablando del matrimonio, dice la Biblia que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero a veces los matrimonios se han unido y no los ha unido el Creador, Dios. Es por eso que se llega al fracaso. Y también porque se han utilizado las palabras, como yo les dije, palabras que han premeditado el fracaso, que muchos matrimonios han dicho, vamos a intentarlo. Esas palabras no se pueden decir, porque si una persona dice, vamos a intentarlo, está diciendo, si fracasamos, no es mi culpa, porque yo te dije, vamos a intentarlo. Si sale bien, salió bien, y si sale mal, se acabó. Entonces, eso de las palabras, intentarlo, como decir, voy a intentar hacer un negocio, la persona está diciendo, está premeditando el fracaso. Entonces, como les dije, hay que eliminar las palabras que ya les comenté. Vamos a seguir más adelante. Una de las cosas que hay es que para obtener el oro y la plata, el Creador, Dios, ha condicionado esto. ¿Para qué? ¿Para qué ha condicionado el no darnos la plata, el oro? Él quiere, primeramente, que tengamos sabiduría espiritual de parte de Dios, de parte de Yahweh, para no lastimarnos o para no lastimar a otros. Porque en la historia hemos visto que ha habido personas que se han hecho de grandes riquezas y han causado mucha destrucción para otras personas, han lastimado a otras personas. Entonces, primeramente, lo que el Creador quiere es condicionarnos para darnos el oro y la plata. Y Él quiere que primeramente tengamos sabiduría espiritual para no lastimarnos a nosotros y a los demás. Entonces, primeramente, como yo les dije, todo consiste en principios y en fundamentos para que podamos tener éxito. Vamos a ir al libro de los Deuteronomios y vamos a ir ahí a ver 3 mandamientos que Yahweh nos ordena. Y vamos a ir al capítulo 6 del libro de los Deuteronomios y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Creador ahí. Y dice ahí, el tiempo, no sé si esté un poco avanzado. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Parece que estamos bien con el tiempo. Entonces vamos a seguir, vamos a ver aquí. Y la Escritura nos enseña que hay 3 mandamientos. Hay 3 mandamientos y de esos se resume toda la Torá o toda la Biblia. Estos 3 mandamientos nos llevan a tener el éxito en el amor, la felicidad, la salud y los bienes. ¿Cuáles son estos 3 mandamientos? Nuestro Mashiach, el Ben David, él dijo que estos 3 mandamientos son muy importantes. El primer mandamiento es
hacer el Shem Israel, Deuteronomio, o el libro de Barim, capítulo 6, verso 4, y dice ahí: escucha Israel, Dios es nuestro Elohim, Dios uno es. Entonces, como yo sé que hay muchas personas que van a escuchar este mensaje, el Creador está diciendo, porque le dice al pueblo de Israel, cuando ellos entraron a las tierras de Canaán, a estas naciones, había muchos dioses paganos. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no se vayan a involucrar, no vayan a seguir las deidades de Canaán, porque solamente hay un Elohim. En estos tiempos vemos la civilización más educada, más avanzada, pero no hay conocimiento de la palabra del Creador. Y la gente piensa que hay muchos dioses. Como dicen, el Baal ha vuelto a aparecer otra vez en muchas naciones. La gente lo está siguiendo. La gente no se opone. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña y dice: tienes que saber que solamente hay un Elohim. Tienes que saber que solamente hay un Dios. Escucha. Escucha. Entonces, todas las personas que quieran tener éxito deben de saber que solamente hay un Elohim. Y hay que leer las escrituras. El segundo mandamiento es: amarás a Dios tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es una enseñanza profunda y reveladora de deseo, de fuerzas y de conexión. Entonces, en este mandamiento del amarás a Dios, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense, aquí tenemos una revelación profunda y dice que nosotros debemos de amar a Dios, debemos de amar a Yahweh con todo el corazón y con todo el alma, con todo nuestro ser. Lo que significa es que debemos de desear a Dios, a Yahweh, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Qué es lo que significa? Que debemos de tener una meditación y una concentración en Dios, en Yahweh, para recibir la revelación hacia dónde ir y cómo guiarnos en esta tierra, cómo invertir, cómo ser felices, cómo tener salud, cómo tener éxito en los negocios. ¿Ves? Esto es algo que la gente no hace. En una ocasión, nuestro maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach, cuando él iba a ser arrestado, y entró en oración y le dijo a los discípulos: oren, oren, para que no entren en tentación. Y él les dijo: ¿no pueden orar media hora? Entonces lo que significa es que nosotros por lo menos debemos de orar media hora. La Biblia nos enseña y dice que debemos de meditar en la palabra de Dios, de Yahweh. Lo dice en el libro de Josué. Dice: debes de meditar en la palabra. Y meditar es no hablar. Es pensar. Conectar el alma y la mente con Dios, con Yahweh, y escuchar su voz. Media hora. Yahweh, Dios, nos revelará cómo quiere que guiemos nuestra vida en todos los aspectos de la vida. El segundo o el tercer mandamiento, porque lo podemos ver así, dice en el libro de los Levíticos, dice ahí, dice:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice ahí, Levíticos 19, verso 34. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una gran enseñanza. Porque aquí es donde vamos a aprender una cosa bien importante. ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? Fíjense, una cosa importante que ocurre en todo lo que estamos estudiando en esta noche, y este es un tema muy largo, pero es muy importante, porque todas las personas obtenemos lo que deseamos y lo que queremos. Todas las personas obtenemos lo que queremos, lo que deseamos, porque lo pensamos, porque lo hablamos. Entonces hay una cosa. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo de los demás? Fíjense. Primeramente, para amar a nuestro prójimo, debemos de amarnos a nosotros mismos para dar amor. Toda la humanidad tiene una gran necesidad de amor. Y todas las cosas que se hacen con amor y se hacen para dar amor a otras personas. Todo lo que se hace con amor para dar amor a otras personas. Estamos hablando del éxito en el matrimonio, la felicidad, la salud, los bienes. Entonces, ¿cuánto nos amamos a nosotros? Si nosotros nos amamos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Una de las grandes enseñanzas que tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y dice la escritura, dice ahí el Mashiach, que él regresará y juzgará a las naciones. Y dice que el Mashiach se sentará en el trono, dice, y juzgará a los corderos y a los cabros. Y el juicio consiste en que si nosotros tuvimos misericordia de los demás, si nosotros perdonamos, nosotros dimos al necesitado, al desnudo, al hambriento, al enfermo, a la viuda, al huérfano, si nosotros fuimos a visitar a la cárcel a alguien que fue llevado por predicar la Torá, alguien que sufrió o está sufriendo por predicar la Torá, o el Brit Hadashah, o el nuevo pacto, y fue llevado a prisión, nosotros lo fuimos a ver. En eso va a consistir el juicio. Y dice la escritura que todos los que tuvimos compasión y misericordia, dice, van a recibir la salvación. Entonces, ¿qué ocurre con todo? Todo lo que hacemos lo vamos a hacer para el bien de los demás, porque dice la Biblia, haz el bien y no te canses de hacer el bien, hazlo. Porque todo, dice, todo será medido y será recompensado. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, es que tenemos el poder del perdonar y podemos salir adelante. Entonces, una de las cosas que hay es que si nosotros nos deshacemos de las falsas creencias y cambiamos nuestra manera de pensar, y ahora pensamos en todo lo que el Creador, todo lo que Dios, Él dice en su palabra, vamos a creer en las promesas que Él tiene. En los Salmos, capítulo 94, verso 14 dice, porque Dios no desampara
a su pueblo, ni abandona a su heredad. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14 dice: porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Yahweh. Más adelante, quería que viéramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 13, lo que dice la escritura ahí. Y ya vamos a concluir esta enseñanza. Vamos a más adelante, si el Creador nos permite, vamos a seguir. Vamos a compartir otra enseñanza sobre cómo vamos a salir adelante. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 3 dice ahí: por la fe, comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Vamos a ver otra vez, dice ahí: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo que es visible surgió de lo invisible. Ahora quiero que pues pensemos y veamos aquí. Dice que todas las cosas invisibles se hicieron visibles por la palabra. Entonces ahora quiero que piensen, y si vemos, dice la escritura en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, que cuando fue creado el mundo, Yahweh, Dios, habló la palabra y Él dijo: sea esto, sea aquello, y todo se hizo por la palabra. Entonces, lo que el Creador nos enseña es, y dice, que todas las cosas invisibles se hicieron visibles por la palabra. ¿Ven? Entonces lo que en esta noche, porque ya se hizo de noche, les voy a compartir que el deseo y la decisión que tomen se va a hacer realidad. Todo en la palabra del Creador. Porque la Escritura dice, piden y no reciben. Porque piden sin fe. Y piden para las lujurias. Entonces, yo les comenté, si vamos a orar, si vamos a meditar en la palabra del Creador, le vamos a exponer detalladamente lo que queremos, para qué lo queremos, qué vamos a hacer con eso, qué beneficio va a tener a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la meta? ¿En qué consiste? ¿Para qué la queremos? ¿Qué beneficio va a tener a otras personas? ¿Ves? Entonces, una de las cosas que hay, que nos enseña la Escritura, y dice que de lo invisible a lo visible, que se puede tocar. Todo lo que nos enseña la Escritura es, y dice, que no hay nada nuevo hecho, que todo fue hecho ya. Entonces, si todo fue hecho ya, lo único que tenemos que hacer es visualizar los pensamientos
y materializarlos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Supongamos que tenemos un deseo, porque primero es el deseo y vamos a desearlo fuertemente, vamos a pensarlo, lo vamos a hablar, lo vamos a escribir y lo vamos a empezar a investigar y a desarrollar. Se va a hacer realidad. Como un ejemplo les voy a poner este ejemplo como una ilustración. Cuando una persona dice, quiero ganarme $1.000.000 trabajando porque planeo ir a una isla, la persona decide a cuál isla ir. No puede pensar en 10, porque tiene que ser concreto en lo que tiene que enfocarse. Pues primeramente, él dice, quiero ganar $1.000.000 trabajando en los negocios. Voy a promover, voy a hacer crecer mi compañía, el producto, mis servicios. Voy a ganar $1.000.000. Quiero viajar a este hotel. La persona investiga cuánto cuesta el viaje, cuánto cuesta el hospedarse en un hotel y todo lo empieza a visualizar y a concretar. Entonces la persona podrá ir a través de los medios, ver fotografías de la isla, ver fotografías del hotel, ver la cama, el baño, la mesa y empezar a pensar que él está sentado ahí, que él ya está durmiendo ahí, y eso es visualizar y concretar. Entonces una de las cosas que hay es, si queremos salir adelante, debemos de tener fe, debemos de creer en el Creador, en Yahweh, porque la Biblia dice que de Yahweh es el oro y la plata. Y él dice, ustedes comerán y se saciarán, no andarán mendigando. Ustedes prestarán a las naciones. ¿Ven? Ustedes prestarán a las naciones. Y no ustedes pedirán prestado a las naciones. ¿Ven? En el libro de Barén, en el capítulo 28, libro de Deuteronomio dice ahí, en ese capítulo 28, están escritas todas las bendiciones y todas las maldiciones. Entonces el Creador nos dice, tú escoge, ¿por cuál camino quieres ir? ¿Quieres formarte una falsa creencia donde vas a vivir todas estas desgracias y todas estas enfermedades? ¿O quieres vivir con todas las bendiciones que tengo? Entonces yo creo que es tiempo de la restauración de Israel, es tiempo de que tengamos para poder bendecir a los hermanos, a las comunidades y salir adelante y que la palabra del Creador llegue a todos los rincones de la tierra. ¿Ven? Que demos testimonio de que Yahweh, el Creador, bendice a su pueblo Israel. Entonces, como en esta noche compartí y comenté, y dice que el que esconde, que el que oculta su pecado, no prosperará. Debemos de confesar, debemos de perdonar, debemos de olvidar, debemos de recibir la bendición del Creador. Podemos estar mejor en el matrimonio, en la felicidad,
en la salud y en el éxito en los negocios. En esta noche, mientras he compartido esto, yo le pido al Creador que los bendiga, que los guarde y que se siga leyendo la Torah, la Escritura. Y hermanos, díganle a las personas que lean la Escritura y que nosotros demos un testimonio que convenza a las personas. Que tengan shalom. Y si el Creador nos permite, estaremos para la próxima con otra enseñanza. Y bueno, gracias por vernos y por escuchar la palabra del Creador.